hemos visto. Vimos la agenda de trabajo, más bien vimos la agenda de trabajo. Esta agenda de trabajo es para 2 horas clase. Y dimos lectura de la agenda de trabajo que está conformada por 7 puntos. La reunión de hoy es el problema que nos plantea el libro Las matemáticas perejil de todas las salsas. Y les decía que en ese libro, escrito por 3 doctores mexicanos, se llama el artículo La granja, el río, el granjero en llamas y el granero, más bien es el granero. Y decían los autores que es muy importante transmitir este tipo de matemática porque la vincula de manera interdisciplinar con otras ciencias. Después de hacer la lectura de la agenda, hicimos lectura de las recomendaciones para trabajar en Zoom, para evitar todo eso que me está comentando Jania. Ahí están las recomendaciones de Zoom que hice, que son 13 puntos. Es importante que esas la lean todos los días que tengamos reunión en la plataforma. Después, revisamos la planeación didáctica y nos dimos cuenta que hoy nos tocaba ver un poquito de matemática recreativa. Eso nos conduce a la actividad lee y explica cuál es la distancia más corta que debe recorrer el granjero al ver el granero en llamas, del libro de matemáticas Perejil de todas las salsas. Esto te da elementos para poder contestar la tarea número 16. Y aquí sí, yo necesito, por favor, que vayan escribiendo las ideas, porque tienen que argumentar. O sea, tienes que argumentar de manera matemática cuál es la distancia más corta que tiene que recorrer el granjero para poder apagar su granero que está en llamas. Este es el libro que estamos proponiendo, que tenías que haber leído. Y este es prácticamente el problema que nos plantean. Y ya tenían ahí un modelito más o menos como ayuda para poder resolverlo. Vamos a resolverlo. Entonces, vayan anotando las ideas, por favor. Vamos a tener ahí el río. Tenemos 2 puntos que nos van a marcar. Uno va a ser el granjero y el otro va a ser el granero. Ahí está. Y tenemos un punto, más bien, una distancia del granjero al río y del río al granero. Esa es la distancia que va a recorrer el granjero. Es decir, si nosotros medimos esta distancia y esta distancia, para que resolvamos el problema debe ser en el menor tiempo, y para que sea el menor tiempo debe ser la menor distancia. Pero tenemos muchas distancias. Si yo hago el recorrimiento de esto, voy viendo cómo varían las distancias. Yo no sé en qué momento puede estar la solución. Entonces, me parece agradable la idea que plantea Yasmín de que vamos a hacer una reflexión del granero con relación al río. Este es el río. Voy a colocar la orilla del río. Esta es la orilla del río.
Y entonces, vamos a hacer una simetría axial, como decía Yasmín en un principio. Y vamos a hacer la simetría axial de este punto que es el granero con relación al eje. Ahí está. Ya tenemos condiciones muy importantes para saber y decir que esa distancia son iguales. Voy a unir esos puntos que acabo de hacer. El granero al punto de reflexión y del punto de reflexión a donde pueden tomar el agua. Ahí está. Mi problema está en que yo debo de encontrar cuál es la distancia más corta entre dos puntos. Entre dos puntos es la línea recta. Línea recta. Ok. Entonces voy a trazar un segmento que va del granjero hasta el punto de reflexión. Se supone que esa distancia es la más corta. Esa distancia que hice prácticamente en rojo. Entonces, cuando yo me acerco a la línea roja, prácticamente la distancia más corta, que son la suma de 7.4 más 3.59. Mi problema es cómo demuestro que esta distancia, digamos, vamos a llamarle de este punto a este punto que es el punto del granjero, digamos B, y vamos a intersectar esa proyección con el río para tener otro punto. Ese punto va a ser el punto C y el punto de proyección va a ser el punto D. ¿Cómo demuestro que la distancia de A a B es igual de A a D sin necesidad de medirlo? ¿Qué podría yo hacer? ¿Qué podría yo hacer, Lenin? ¿Dulce? ¿Perla? Para saber que es la misma distancia de dónde, De del A a punto. B y de A a D. Pues tienen un segmento en común, ¿no? Yo ya sé. No Ajá. pueden trazar una circunferencia con punto en A y llevarla hasta B y ver si pasa también en el punto D. Puede ser, es una solución, pero pueden usar, digamos, sus demostraciones con argumentos matemáticos, que ese es el problema que tenemos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Por ahí hablaba ya alguien. Yo, Jania, perdón, no tengo nombre. Yo digo que hagamos una circunferencia con centro en A que pase hasta el punto B y entonces si la circunferencia pasa por el punto D, quiere decir que de A a B y A a D miden lo mismo porque serían radios del círculo. Es correcto. Ujú. Otra forma de hacerlo a través de triángulos congruentes, ¿cómo podría hacerse? Pues porque tienen dos lados iguales. ¿Cuál es Como decía Perla, están compartiendo un mismo lado que es la orilla del río. hacerlo como lo hicimos en clases anteriores? Voy a trazar ¿Y cuáles serían iguales? A ver, dígame. Sería el AC es el que comparten los dos triángulos, el segmento AC. Déjame escribirlo, por favor. AC es igual a AC. Así. Ok, ahí está. ¿Y luego? ¿Eso Y por qué? luego, ¿Cómo se llama eso? Propiedad reflexiva. Propiedad reflexiva. no, ¿sí? Así. Y el otro también. Propiedad reflexiva. Ahí está. A ver quién dijo que no. No. ¿Qué más puedo tener? Y el segmento BC es igual al segmento CD. Ok, el segmento BC
es igual al segmento CD. ¿Cuál es la razón? Propiedad reflexiva, ¿no? No, tan porque, bien. porque cuando trazamos creo que cuando se trazó el segmento BC al CD, es que es la mitad, ¿no? Es el punto medio. C es el punto medio entre... No, pues sería por propiedad. Es una de las propiedades de la reflexión, la distancia de los puntos reflejados son iguales. Ujú. Ahí está. Ya tengo dos ideas. ¿Qué me falta? Y bueno, son congruentes también porque tienen un ángulo de 90 grados. Ok, Los dos. entonces puedo decir que el ángulo BCA BCA, que es es igual congruente, al bueno, ángulo es de 90 grados, sí es congruente al ángulo ACD, que también es de 90 o grados. No DCA, es DSA. DSA. DCA. Ujú. Y puedo decir que todos los ángulos rectos son congruentes o son iguales. Y ya son iguales por el criterio de lado, ángulo, Ángulo, ajá. lado, ángulo, Lado, ángulo, lado, lado. lado. Es decir, el triángulo ABC. es igual o congruente al triángulo DSA. DSA. DCA. Por lado. Por lado, ángulo, lado. Ángulo, lado. Ahí está. Ya está la demostración. Vamos a comprobar realmente, vamos a medir el ángulo. Realmente es de 90 grados. Ahí está. Sí, son de 90 grados. Ahí lo estoy viendo. Entonces, con esto ya puedo decir si los triángulos son congruentes, entonces el lado AB es igual al lado AD. AD. Ujú. Y eso será por triángulos Congruente. congruentes o iguales. Ahí está. Los iguales. Ahí está. Bien. Entonces ya está la demostración con los argumentos matemáticos. Y es prácticamente cuando nosotros encontramos un segmento que está sobrepuesto sobre la línea roja. En ese momento encontramos la distancia más corta. Ujú. Ya demostramos que esta distancia del río al granero es exactamente la misma del río a la proyección del granero.
Y entonces la distancia más corta es del granjero hasta esta proyección. Y lo demostramos con algunos argumentos matemáticos que le pueden